Ave María Purísima, saludos queridos televidentes, bienvenidos a este tu programa María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella ha recibido en el plan maravilloso de salvación. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat en Atillo. El tema de nuestro programa de hoy es María en el camino de la Cuaresma. La Cuaresma es un camino, es un itinerario espiritual, un camino de fe hacia Cristo en su misterio pascual. Y en ese camino María nos acompaña a caminar. Muchos de ustedes habrán escuchado esa canción, Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Bueno, pues en ese camino de la Cuaresma, María también nos acompaña. Pero antes quisiera llegar a ustedes con esta palabra que tomamos de la primera carta del apóstol San Pedro, que nos dice: pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Por lo tanto, esto quiere decir que en la Cuaresma la Iglesia nos propone un camino para que nosotros aprendamos a pisar en las huellas de Jesús. Y la primera que pisa en esas huellas y que nos indica por dónde es ese camino, que no es otro sino Cristo, es la Santísima Virgen. Y ese camino que nos traza María en la Cuaresma no es cualquier camino. Va a decir el autor de la carta a los Hebreos que es un camino vivo y nuevo, porque ese camino tiene rostro y tiene nombre y es Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que aprender a caminar en Jesucristo, con Jesucristo y hacia Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie más cerca de ese camino, de esa verdad y de esa vida, sino la misma Madre del Señor, nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Ahora bien, tenemos que tener cuidado, porque en ese camino no todos entran. Fíjense que Jesús nos dice en el Evangelio, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que se da golpes de pecho, no todo el que va al miércoles de ceniza y después se presenta al Viernes Santo, o que toma el programa de Semana Santa que puede dar nuestra cadena de televisión o que puede estar por ahí en las cadenas comerciales. No, es mucho más profundo. Tenemos que vivir en el fiat como María, que es el sí a la divina voluntad, es decir, a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque si nosotros no entramos en la voluntad del Padre, nosotros vamos a vivir en nuestra voluntad, que es lo contrario muchas veces a la voluntad de Dios. Por eso el camino de la Cuaresma es un camino de conversión. ¿Y qué es la conversión? La conversión es una conversión de las criaturas a Dios. El reino de los cielos, por eso, es de los que desean convertirse, es decir, de los que desean abrir su corazón a esa voluntad de Dios y desean, como María, vivir en ella. Dice Jesús que el reino de los cielos es de los que se hagan como niños.
Esto significa que para nosotros vivir en la divina voluntad, en el fiat, en el sí, hágase en mí según tu palabra, nosotros tenemos que acoger esa divina voluntad como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero fíjense, niños, no ñoños. La persona ñoña en Puerto Rico sabemos que aquella persona que, bueno, que pues se hace toda una plasta porque pues no sabe qué hacer con la vida y es así. No. Nosotros somos niños, estamos en la escuela del amor de María, que es la escuela del amor de Cristo. Por eso se le llama infancia espiritual. Y fíjense que María nos dice, Dios miró la pequeñez de su esclava. Eso lo dice en el Magnificat. Dios miró la pequeñez de su esclava. Y porque Dios miró la pequeñez de la Virgen, agradó al Altísimo, agradó a Dios. Porque Dios miró aquella que estaba disponible para hacer no su plan. La Virgen tenía su plan como tienen todos los seres humanos, pero ella se allana a cumplir no el plan personal que ella había tenido, sino el plan de Dios. El plan de Dios para ella era engendrar a Cristo, estrenar una maternidad mesiánica, ser la madre del Salvador y del Redentor del mundo. Y eso le costaba a la Virgen porque su plan era otro. Pero como ese era el plan de Dios, María se convierte, es decir, se abre a ese plan. Quiere decir que lo primero que nos hace la Santísima Virgen es la gracia de nosotros abrirnos a ese plan de Dios. Y que no tenemos que tener miedo a ese plan. Dios tiene sobre ti un plan que es siempre maravilloso, porque es un plan de amor y es un plan de salvación. Pero si tú sigues tu plan, te distraes del plan que Dios tiene sobre ti. Por eso, amados hermanos, no nos retiremos, vamos a quedarnos aquí en este programa y dentro de unos minutos volveremos con nuestro tema para seguir esta interesante meditación sobre la Cuaresma. Que Dios te bendiga. Ave María Purísima, de regreso a este tu programa, querido hermano, María, corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los esclavos de la Eucaristía de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt, Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Estamos meditando, y es nuestro tema de hoy, cómo María nos acompaña en el camino de la Cuaresma. Y hemos dicho que la Cuaresma es un llamado de conversión. Y hemos dicho que la conversión es una conversión de las criaturas a Dios. Por lo tanto, es una conversión al amor de Dios. Esto me trae a la mente el recuerdo de cuando yo era un joven sacerdote todavía. Me dijeron que no me acercara, había un retiro de jóvenes en mi parroquia, pero que no me acercara porque siempre que yo me acercaba el demonio se alborotaba. Bueno, yo en aquel momento fungía de exorcista y no tengo problema, me dieron vacaciones, pero tenía muchas cosas que hacer y yo pasaba del convento a la parroquia para hacer cosas y recuerdo que yo veía que aquellos jóvenes muy distraídos, pero nada, no era mi problema, yo seguía, rezaba por ellos y en una se acerca un joven y me dice, mira padre, por favor ven que este retiro está muerto, que los jóvenes que lo que hacen es bachatear y yo dije, bueno, no te preocupes. Tú ve donde el superior y si él me deja ir a dar, pues yo doy una charlita. Y me recuerdo, bueno, me dieron la charla
Y yo dije, ¿ahora qué yo hago? Pero recuerdo que cuando yo voy a entrar al salón, y eran unos 150 jóvenes, de momento habían unas muchachas de estas que mascan chicle y se amajan el pelo, y se cayeron todas, y yo dije, esto está feo. Bueno, entro al salón, estaba abarrotado de jóvenes, y empiezo a hablar del amor de Dios. Y esto lo traigo a colación de nuestro tema, conversión al amor de Dios. Pues había un joven, empiezo a hablar del tema y voy por el pasillo y de momento recuerdo que hay a mi mano izquierda una fila de muchachas y voy pasando y en ese momento voy diciendo, estoy seguro que muchas de las jóvenes de aquí ya no son vírgenes. Todas esas muchachas cayeron en el piso, no me digan por qué, ni me pregunten, no sé. La cosa es que sigo hablando y digo, joven, Dios te ama. Quiero que sepas que Dios te ama. Y en ese momento se levanta un joven de mitad del salón y grita, Dios no me ama. Y coge una silla y me la lanza. En aquel momento yo era joven y pude esquivar la silla, pero en ese momento se dividió aquel salón en dos. Y se divide de tal manera que un grupo de jóvenes estaban bajo influencias diabólicas y empezaron a gritar y a gritar y a gritar. Y otro grupo de jóvenes que estaban viviendo vida de gracia, se mantuvieron allí y yo los llamé a orar, vamos a orar por estos jóvenes. En eso me fui con los demás jóvenes y recuerdo que el joven que me tiró la silla gritaba a los otros, no salgan, no se salgan, era el demonio que hablaba en él, porque eso es lo que pasa cuando una persona no vive en el amor de Dios. Alguien va a ocupar ese corazón, lo va a ocupar los vicios, lo va a ocupar los pecados, lo va a ocupar el mundo, lo va a preocupar muchas cosas. Y entre ellas se puede colar también el demonio, porque el demonio es la negación de Dios. Por eso el primer domingo de Cuaresma comienza precisamente con las tentaciones de Jesús en el desierto, haciéndonos entender que nuestra conversión también va a tener una batalla espiritual, como yo la tuve allí, como la tuvieron aquellos jóvenes. Y recuerdo que mandé al staff a que se fueran a la iglesia, que empezaran la misa, y yo me quedé con un grupito orando por la liberación de aquellos jóvenes. Interesante cómo según fueron liberándose, yo los mandaba a la iglesia, pero todavía quedaba el fuerte, que era el joven que me tiró la silla. Y cuando sonaron las campanas de la consagración, o mejor dicho, sí, de la consagración, de la elevación, cuando se eleva el Santísimo en la misa, en ese momento aquel joven comenzó la liberación. Es decir, Cristo vivo, real y verdaderamente presente en la Eucaristía, liberaba a aquel joven por el que estábamos orando. Por eso la Eucaristía nos libera. Y por eso María, la llena de gracia, intercede para que nosotros también alcancemos esa gracia que cada uno necesita para su conversión. Hay conversiones que ya muchos han empezado a hacer y yo espero que ustedes lo sean. Es lo que se llama la primera conversión. Pero hay muchas personas hoy en día que no tienen esa conversión, que incluso no han escuchado hablar de Cristo. Y por eso nosotros tenemos que convertirnos en apóstoles de misericordia para llevar a esta gente liberación. Miren, en la clausura de ese retiro, ¿qué decían esos jóvenes? Que ellos tenían, sus papás les daban dinero, sus papás les traían lo último en tecnología, pero se sentían vacíos porque sus papás no les decían a esos jóvenes que le amaban.
no se sentían amados. Y si tú no te sientes amado en el plano natural, ¿cómo vas tú a experimentar que Dios es un Padre que te ama? De aquí, amados hermanos, que recurramos a la Madre del Amor Hermoso, a la Santísima Virgen, para que ella nos abra el corazón justo a esa gracia de conversión que todos necesitamos. Pregúntate, ¿cuál es la gracia que tú necesitas? Y pídeselo a la Virgen para que en esta Cuaresma tu corazón se abra a esa gracia de Cristo Jesús. Vamos a una pausa, pero no te retires para continuar nuestra reflexión sobre María y la Cuaresma. Te espero. Ave María Purísima, de regreso a este tu programa, María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt, Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. En esta última parte de nuestro programa vamos a seguir profundizando sobre el tema María en el camino de la Cuaresma. Una de las cosas que la Virgen le dijo a los pastorcitos de Fátima, y dice Lucía en sus escritos, esta niña vidente de la Virgen, le decía a la Virgen con grande dolor, no ofendáis más al Señor, que ya está muy ofendido. Fíjense en esa súplica, es una súplica, no ofendáis más al Señor, que ya está muy ofendido. Una de las cosas que la Santísima Virgen quiere que nosotros tomemos conciencia durante la Cuaresma es de nuestros pecados. Porque lo que ofende al Señor es la manera en que muchas almas viven en rebeldía a su amor. Y porque viven en esa rebeldía, se autodestruyen. No es lo que Dios quiere. Fíjate en una persona alcohólica. Esa persona alcohólica comienza a beber y se autodestruye. Autodestruye su hígado, autodestruye incluso su físico. Es una persona que pierde sueño, que no puede resolver problemas, se le atrofian las neuronas. ¿Por qué? Porque se ha autodestruido. El pecado es una destrucción, nos destruye. Y en el fondo, ¿por qué? Porque vivimos en rebeldía contra el amor de Dios. Por eso la Virgen le dice a los niños de Fátima, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que os quiere enviar en reparación por los pecados con que Él es ofendido y en súplica por la conversión de los pecadores? Fíjense en que la Virgen le pide a estos niños convertirse en almas víctimas, es decir, almas que se ofrecen por la salvación de otras almas. Y tú quizás puedes decir, bueno, yo voy a misa, yo vivo una vida de gracia. Qué bueno, hermano. Me alegro muchísimo porque estás en el camino de Dios. Pero ¿cuántas personas hay, incluso dentro de tu propia familia, que no lo están? Y necesitas que tú les ayudes a alcanzar una gracia profunda de conversión. Entonces, la palabra en esta Cuaresma nos va a decir 3 modos con que cada uno de nosotros podemos colaborar a esa salvación de las personas. Nos lo va a poner el Evangelio que se lee el día
del miércoles de ceniza con el que iniciamos la Cuaresma son el ayuno, la oración y la limosna. ¿Dónde está eso? Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Nos dice Jesús: cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ello. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando hagas limosna, que no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrado por los hombres. En verdad te digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amados hermanos, y así con el ayuno también. Pero fíjense que el Señor nos da cosas concretas. Primero, obras de misericordia. Esas obras de misericordia que tanto el Papa Francisco nos exhorta a poner en práctica. Porque a través de las obras de misericordia, a la vez que nosotros manifestamos nuestro camino de conversión a Dios, por otro lado, estamos ayudando a que otras almas experimenten la misericordia de Dios. Esto quiere decir que hay muchas almas que dependen de nosotros, y que esas almas que dependen de nosotros dependen porque nosotros vamos a ser un instrumento de la misericordia de Dios para ella. Entonces fíjense que una de las exhortaciones que nos da el Señor, además del ayuno y la limosna, es la oración. Esa oración que puede ser tan sencilla como ofrecer, y como nos pide la Virgen, no solo en Fátima, sino a través del mismo magisterio de la Iglesia, a través de las apariciones que ella ha tenido a lo largo de los años y de los siglos. Ella nos ha exhortado al rezo del rosario. Rezar el rosario por la conversión de los pecadores. Y eso es una obra que es muy grata al Señor. Porque esa obra, por esa oración por la conversión de los pecadores, va a alcanzar salvación para muchos que no están en el camino que nos indica la Santa Cuaresma. Por eso, amados hermanos, ¿de qué manera tú estás practicando tu limosna, tu ayuno y tu oración? ¿Has tomado en serio este sencillo pero profundo programa de conversión? Piensen que la palabra nunca nos va a hablar de cosas etéreas, de cosas superficiales, no, concretas. En ese sentido, tú tienes que ser hoy un buen samaritano. Y lo puedes hacer de estos 3 actos: oración, limosna y ayuno. Que Dios te bendiga, hermano. Hasta el próximo programa, y que las bendiciones de Dios permanezcan en tu corazón. Que la Virgen te acompañe.